Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana con nosotros. Tal como le decíamos, conversamos en el día de hoy con dos jueces, dos magistrados. Nos acompaña la magistrada Isis Muñiz. Isis Muñiz es presidenta de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y también el magistrado Claudio Aníbal Medrano, quien es presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. No sé si presidenta o miembro. Miembro, ella es sí. miembro, sí. Buenos días. No lo había colocado. Miembro ambos en el ámbito penal. Correcto. Sí. San Francisco de Macorís y el Distrito Nacional. Bueno, esta semana hubo una actividad que unificó a todos los jueces del país, y lo vimos frente a los denominados palacios de justicia, que en algunos casos tal nombramiento no es justo. Si son recintos judiciales, le llaman palacio, no importa lo que sea. Leyendo un comunicado como lo que está haciendo esa joven en ese momento, una proclama en la que reclaman que se cumpla una vez más el presupuesto establecido por ley para la judicatura. Hemos querido invitarles a ustedes un poco para que nos digan y nos expliquen la situación del Poder Judicial en este momento, la pertinencia, y que la gente logre comprender por qué es necesario que al Poder Judicial se le incrementen los recursos que recibe en este momento. Fíjate, quizás sería importante explicar en primer orden cuál es el sustento de este reclamo. Y en ese sentido voy a hacer una brevísima ambientación histórica. Ya desde el año 1994, el constituyente dominicano reconoció y consagró la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial. Esa autonomía fue reforzada tal cual lo revela el artículo 149 de la Constitución, que agregó al texto original del 94 un elemento de muchísima relevancia y importancia, y es la autonomía funcional del Poder Judicial. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el constituyente ha manifestado su voluntad de reafirmar la necesidad de fortalecer la proclamada independencia del Poder Judicial. ¿Y cómo se va a fortalecer esa independencia? Pues a través de la autonomía así reconocida. ¿Y cuál es la autonomía así reconocida? La autonomía administrativa, presupuestaria y funcional. Ese es, digamos, que el sustento legal. Entonces, cuando nosotros vemos esto y escuchamos, por ejemplo, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo al momento de referirse sobre el particular, decir casi con un poquito de consternación, que reconocen que el Poder Judicial necesita de mayores recursos, pero que ellos no pueden otorgarlo, porque hay otras dependencias y otros órganos que también se manejan con muchísimas deficiencias económicas. Parecería entonces que cumplir con el mandato constitucional y otorgar el 2.66 que en el orden adjetivo a través de la ley 194 ha sido dispuesto, es una cuestión que queda a la discrecionalidad de ese poder del Estado. Y si fuera así, entonces, ¿de qué independencia? ¿De qué separación de poderes estamos hablando? Y si nada de eso existe, entonces, ¿de qué Estado social y democrático de derecho hablamos en la República Dominicana? Doctor Claudio Aníbal Medrano, de la jurisdicción de San Francisco de Macorís, esta manifestación, que no es un mitin ni fue levantando los brazos como en algún momento se dijo, no, la expresión formal, respetuosa y honesta de ustedes, tuvo que llevar un proceso logístico de reunión, de consultas, y saber de qué manera se iba a hacer sin violentar la jerarquía de mando allá en la misma Suprema Corte de Justicia, en el tren judicial. Del 2.66 que se reclama, ¿cuánto están recibiendo en la actualidad aproximadamente? Bueno, en la actualidad les fue asignado al Poder Judicial creo que el 1.33%. De modo que eso revela, y además ha sido un comportamiento continuo. En los últimos 8 años, si ustedes ven el portal de la Suprema Corte de Justicia, ahí pueden ver cuál ha sido el comportamiento en cada ciclo presupuestario. Y lo más alto que se ha llegado es a 1.69%. Es decir, muy lejos de ese 2.66%. Mientras hablaba la magistrada Isis, yo recordaba un segmento de la película Amistad, en donde liberan a los esclavos
y entonces luego apelan la decisión. Ellos ya estaban celebrando que iban a ponerlos en libertad. Y entonces cuando viene el abogado y les dice que habían apelado y que no iban a salir en libertad, y él dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo pueden ustedes vivir en un país donde las leyes casi se cumplen? Exacto, sí. Casi se cumplen, ¿no? Las leyes deben cumplirse. Exacto. Y sobre todo en cuestiones tan esenciales como el respeto a la división de los poderes públicos. Y antes de contestar a su pregunta, quiero dejar instalado en la agenda nacional, en los foros legales donde se discuten estas cosas, en la conciencia de la sociedad organizada políticamente, de los que toman decisiones en este sentido, la idea de que, lejos de esa afirmación que algunos están haciendo, de que cada vez que se apruebe el presupuesto, como es una ley, estaría modificando la ley 194, que consigna el 4.10% para el Poder Judicial, un 65% para la Judicatura y el restante 35% para el Ministerio Público. Entonces esa ley lo consigna precisamente en desarrollo de la garantía constitucional de la autonomía presupuestaria y administrativa y funcional del Poder Judicial. De modo que desconocer ese mandato en relación al Poder Judicial sería desconocer el contexto, el sentido, la orientación de ese principio constitucional que es consustancial a todas las democracias contemporáneas. Y la idea es que no puede ser modificada. Incluso la Ley Orgánica de Presupuesto, en el artículo 37, contiene una disposición que no es aislada en el mundo, sino que se inscribe en la corriente que tiene la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución italiana de 1947, la legislación francesa, en el sentido de entender que una ley temporal, como es esta, la ley de presupuesto que se dicta, se adopta para un año, solo va a regular las cuestiones relativas al presupuesto y a su ejecución. No puede modificar, no puede suspender leyes permanentes. Cierto que la misma ley 194 y esta ley permiten, dan una fisura para que el Ejecutivo pueda, en circunstancias excepcionales, introducir quizás un presupuesto de menor envergadura, pero tendría que justificarlo porque hubiese en ese año una disminución de los ingresos del Estado que pudiera justificar de algún modo la adopción de esa medida, pero no como que a través de esa ley se pueda, y sobre todo implícitamente, desbordar las competencias regulatorias que tiene el órgano legislativo. Pero esa es una ley que norma el comportamiento del Ejecutivo y del Legislativo al momento de adoptar la ley de presupuesto. Y bueno, en un ámbito tan delicado como otro poder del Estado. Claro, sí, que de alguna manera vulnera esa independencia, si tiene la capacidad de cortarle la, digamos, porque es lo básico. Claro. Es el agua. Es decir, puedo cortar el agua. Si yo tengo la posibilidad, una de las cuestiones por la que se creó el Consejo del Poder Judicial era para que los jueces superiores, los que juzgan mis decisiones, también me juzguen a mí. Porque entonces no habría independencia interna del juez que está debajo respecto del que conoce jerárquicamente un recurso. Porque tendría que estar subordinado para mantener el cargo, porque el otro podría tomar. Si yo decido tu salario, si yo decido si te traslado, si yo decido si permaneces o no en el puesto. A mí tiene que rendirme honores. No tienes independencia. Entonces, respecto de ese problema, ciertamente lo que planteaba en su pregunta, nosotros tuvimos un espacio de reuniones de definición de cuáles serían. Hay una asociación de jueces, todavía está vigente. ¿Qué ocurre? Bueno, que hay más de una asociación de jueces. Y entonces, ante esa situación, nosotros decidimos que debíamos salir como jueces, genéricamente, para que luego las asociaciones, cada una, pudieran integrarse. ¿Cuántas hay en este momento? Dos. Hay dos asociaciones. Pero lo bueno de esto es que realmente ha sido para nosotros muy exitoso fue el evento. Porque no obstante que hubo esa comunicación a que usted aludió del presidente, que generó algún poco de confusión en un primer momento, sin embargo los jueces salieron. Y lo importante es que era leer la decisión, porque si se la lee,
lo que se entiende es que el presidente del Consejo del Poder Judicial y presidente de la Suprema Corte de Justicia, en realidad lo que está preocupado por un acontecimiento que ocurre al interior de su organización, y entonces él trata de dar un mensaje de moderación. Inclusive él dijo que apoya el reclamo, pero que por la vía institucional. Claro, porque lo que nosotros entendimos al leerla es que él está diciendo que no se hagan manifestaciones en la calle y que no se hagan actuaciones inadecuadas. Que no tiren piedras, correcto, que no quemen goma. Sí, sí. Hubo un momento, hace un tiempo, que a nosotros nos convocaron, unos años, para que fuéramos ante el Congreso a una actividad. Yo creí que no y me sustraje, porque pensaba que de algún modo nos exponía un ridículo a la posibilidad de algo que ocurrió, que efectivamente cerraron la puerta y no lo recibieron. Sí, entonces, las cosas se canalizan adecuadamente, se planifican, y creo que nosotros lo hicimos de manera adecuada y oportuna en cuanto al momento en que se está discutiendo y elaborando el proyecto de presupuesto que se presenta el 1 de octubre. Hay una cosa que quería preguntarle. Usted hablaba de, del aspecto legal, el fundamento de los reclamos que ustedes están haciendo. La magistrada hablaba de esa independencia de los poderes y en el caso del Poder Judicial, administrativa, de operación, para que puedan tomar decisiones libremente. Y usted aludía a todo el tema legal, las leyes, la ley que le sustenta, las contradicciones y demás. Pero hay aspectos a veces, porque hay leyes que pueden ser injustas. Claro. Hay leyes que pueden ser, que se aprobaron como tales y se piensa un momento, vamos a modificar esa ley por las razones que sean. Y digamos que el poder político de este país podría decir mañana vamos a modificar esa ley y modificarla. Claro. Y entrar entonces al ámbito de la legalidad. Al margen de eso y pensando en incluso en esa posibilidad, hablemos de la pertinencia, o sea, del sentido que tiene para el pueblo dominicano que haya una justicia verdaderamente independiente, que haya una justicia que tenga recursos. Y en ese sentido me gustaría que ustedes dos nos hablaran de qué modo están trabajando ustedes y sus colegas jueces. ¿Cuál es la cotidianidad que tienen? ¿Cuáles son las ausencias? ¿Cuál es el lastre que arrastran provocado precisamente porque no se cumple esta ley? Ok. Fíjate, nosotros en el manifiesto que se le dio lectura el pasado el lunes, de manera cruda presentamos y hablamos de esa realidad. Establecimos que más del 96.6% del presupuesto se va para cubrir los gastos corrientes. El Poder Judicial tiene más de 133 locales de alquiler, y solamente queda un 3.3% para las inversiones y programas de desarrollo. Eso ha impedido, por ejemplo, que más de 98 tribunales que están creados por ley hayan podido ser puestos en funcionamiento por un problema precisamente de presupuesto. Es importante que quede claro que nosotros no estamos hablando simplemente de dinero. No se trata simplemente de dinero. Nosotros estamos hablando de la capacidad de autodeterminación del Poder Ejecutivo, de la libertad de acción para elaborar su presupuesto y programar su ejecución. Y, del Poder Judicial. Y programar su ejecución de manera tal que en un momento determinado el Poder Ejecutivo, utilizando el presupuesto como mecanismo de presión, pueda tener algún tipo de injerencia. Entonces, eso es vital para que ese principio de separación pueda operar. Con relación a la posibilidad de que una ley en un momento determinado se entienda que no es justa o que no se corresponde con la necesidad del momento, existen los mecanismos. Mientras tanto, este es un reclamo que está sustentado en el mandato del constituyente, en la ley adjetiva, e incluso ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre todo este tema que nosotros hemos ido apuntando al momento de referirse al Poder Judicial y a otros órganos constitucionales con igual autonomía. Es decir, que esto es de vital importancia para que realmente pueda operar. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Bueno,
nosotros nos acogemos al principio de legalidad, mediante el cual todos, gobernantes y gobernados, tenemos necesariamente que sujetarnos al cumplimiento de la norma jurídica como única forma de que pueda subsistir un sistema social y democrático de derecho. En este sentido, la misma forma de Estado reclama una especie de revolución al interior del Estado. Las cosas no tienen que ocurrir siempre como han venido ocurriendo, sino como deben ocurrir. Y nosotros adoptamos en la Constitución del año 2010 como un proceso de evolución que empezó incluso en la dictadura de Trujillo, en la Constitución de 1955 con la aparición de los derechos sociales, y luego se ensanchó en la Constitución de 1963. Hemos venido construyendo la idea del Estado social y democrático de derecho. En el Estado social y democrático de derecho, el poder político, como en todas las formas de manifestación de gobiernos democráticos, que es gobierno limitado, se limita el poder de los que ejercen el poder. Y una de las cuestiones que aquí se pretende al establecer ese mínimo es insertar la tutela de la autonomía presupuestaria y administrativa del Poder Judicial en el contexto de esa protección que implican los mínimos vitales que tienen las llamadas constituciones de la posguerra. Es decir, así como se estableció un salario mínimo, una jornada de trabajo a la semana, un 4% para la educación, un porcentaje para la salud, igualmente entonces se establece al menos, como dice la ley, al menos el 4.10% para el Poder Judicial, repartido como ya les explicaba. Es decir, no hay regreso, hay avance hacia el porvenir. Y lo que hemos dicho es que las mismas fuerzas políticas que diseñaron esa forma de Estado y que hicieron posible que la opción del pueblo dominicano por una forma de Estado social y democrática de derecho esté formalmente en la Constitución, ellos no pueden vaciar de contenido a esa Constitución. Ellos tienen que darle sentido. Sería dejar inacabada su obra el hecho de atrofiar a uno de los poderes públicos, romper el equilibrio, o más bien mantener el desequilibrio, teniendo pisoteado como una cenicienta, como decimos, al Poder Judicial. El Poder Judicial debe elaborar su presupuesto, y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional, como decía la magistrada Isis, en la sentencia 1/2015, que también hace referencia a otras decisiones anteriores del Tribunal Constitucional que se refieren al tema de la autonomía de los poderes públicos. En ese caso toma como parangón, como ejemplo, como parámetro al Poder Judicial para hablar de una autonomía reforzada. Y está reforzada, entre otros mecanismos, por el mecanismo de establecer un mínimo vital que no puede ser desconocido. Ok, doctor Medrano, vamos a escuchar un corte de unas palabras del magistrado Mariano Germán a raíz de la situación del lunes pasado. Ok. Tiene que ser institucional porque el juez tiene una misión sagrada, y esa misión sagrada no le puede hacer desaparecer esa realidad que envuelve lo que es el concepto de justicia, que es un concepto muy sagrado. Yo no concibo a un juez luchando en la calle. ¿Y de qué manera podrían demandar ese aumento? Vía institucional. Y el Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, está haciendo las gestiones para que vía institucional se le acuerden lo que le corresponde. ¿Y el que se atreva a desafiar esas directrices? ¿Usted desautorizó esa protesta? El que se atreva a desafiar. No es que yo no esté de acuerdo con que se reclame, es porque la reclamación es legítima. Es la forma que no puede ser en la calle, porque un juez no puede ser concebido como una persona cualquiera, levantando los brazos, tirando gritos y arrastrando la toga en la calle. Bueno, ya escuchamos al profesor Mariano Germán hablar del respaldo que da la situación, al reclamo. Ahora, para mucha gente de la sociedad creen
o suponen que el profesional en el ejercicio de juez es un profesional que tiene todos sus problemas resueltos, que gana suficiente dinero, que es catedrático universitario en la mayoría de los casos, pero dentro de esas limitaciones en el crecimiento profesional, seguir capacitándose, aprendiendo, asistiendo a cursos, a interrelaciones con organismos internacionales, con otros estados. ¿Cómo limita esa falta de recursos de ustedes ya en lo particular que rindan un mejor servicio? Ok. Mira, primero quiero decirte que lo que ha dicho el magistrado Mariano en esa intervención reafirma lo que nosotros dijimos acerca de cómo leemos la posición del magistrado presidente del Consejo y de la Suprema Corte de Justicia. Y por lo tanto no sentimos que estamos en un espacio de contradicción, sino que de algún modo él ha querido moderar y evitar situaciones que pongan a los jueces al ridículo, a la desconsideración. Ahora bien, las decisiones, aunque se adoptan en el seno de órganos institucionales, cada vez más la adopción de una ley se hace como después de una discusión en el foro público, después que la gente se forma un consenso en la opinión. Incluso hoy la ley que regula la relación, los derechos de los ciudadanos en su relación con la administración pública, con el poder, consagra expresamente la obligación de todos los órganos que adoptan reglamentos y que adoptan decisiones normativas de antes someterla al conocimiento de la opinión pública para que la gente opine acerca de ello. Entonces la toma de decisiones no se hacen en cuartos fríos para luego afectar a la colectividad. Y en este caso nosotros no estamos hablando de una reivindicación de los jueces, estamos hablando de una reivindicación que aspiramos que se asuma como una reivindicación del pueblo dominicano. Es decir, es el pueblo a quien el Estado le está en el deber, en la obligación de garantizarle, como dice Luigi Ferrayol, la garantía orgánica de una justicia independiente. De acuerdo. No es jueza independiente para nosotros, sino en beneficio es para de el los pueblo, ciudadanos. porque eso se traduce en que la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, se esté impartiendo justicia en un furgón. Claro. Y que usted tenga al acusado y al acusador y al imputado rodilla con rodilla. Claro. Y que en el pasillo el que está preso porque le ha matado a la hija al otro le diga: tú verás que te voy a voler cocote, porque están ahí pegaditos. Incluso los olores que se concentran en ese edificio, producto de esta multitud de gente apretujada, ese hacinamiento que hay en ese centro, realmente no lo más gráfico lo tenemos ahí, yo creo. Es decir, no es la imagen digna de la justicia que se debe y se quiere proyectar. Hay un detalle, básicamente eso, que la gente debe entender, que esto supone un deterioro de las posibilidades de acceder a la justicia, y como involucra también al Ministerio Público. Ahora mismo acaban de cerrar una fiscalía, que es la única fiscalía de género que tiene en la zona de Los Alcarrizos, que estaba en un hospital, en el Hospital Calvente, que le dice: oye, yo necesito mi espacio. Una fiscalía que opera al lado de una morgue, y la cerraron. ¿Eso qué significa? Que la gente de ahí, cuando hay un problema en la familia y una mujer sea víctima de violencia de género, tiene que trasladarse hasta el sector de Herrera, el más cercano, para poner una denuncia. Eso es falta de acceso a la justicia. Pero a mí no me gustaría terminar esta entrevista sin hablar un poquito así rápidamente. En los últimos tiempos hemos estado viendo algunos escándalos protagonizados por jueces. Por supuesto que la gente también se crea una idea, y creo que es necesario que ustedes como jueces, y que han sido jueces sin ningún tipo de cuestionamiento público, en el caso de ustedes dos, se refieran a esto. Hemos visto un caso que ahora mismo está en el Ministerio Público, la suspensión, la cancelación de 3 magistrados, y cada día poco a poco nos dan un poco más de detalles cada vez más escandalizantes de las negociaciones, de que cogían dinero, de la corrupción. Ayer vimos el caso de un juez presuntamente detenido por agresión o intento de agresión sexual contra su expareja. Por cierto, que conversé bastante con él y él no está detenido, y hay cosas que están en proceso de investigación. Pero así en sentido específico, vi también la declaración de un abogado de uno de los 3 imputados, o todavía no imputados, sino investigados por el Ministerio Público, que decía que si usted se va a la zona oriental de Santo Domingo, cualquier abogado le dice al cliente: oye, dame 100,000 pesos más, que esto es para el juez. O sea, que lleguemos y que eso se publique y no pase nada, como que abunda en ese tipo de cosas. Me gustaría una opinión de ustedes. Fíjate, en ese sentido,
Lo primero que debo decir es que en ese manifiesto que se leyó, en uno de sus apartados, nosotros reconocemos que el Poder Judicial se ha visto envuelto en situaciones realmente reprochables. Y nos referimos precisamente al hecho de ver jueces de la República involucrados en actividades de naturaleza criminal. Lo primero que debo decir es que esas son conductas que bajo ningún concepto pueden encontrar justificación en la situación deficitaria que en el orden económico está viviendo y estamos nosotros denunciando por la que atraviesa el Poder Judicial. Definitivamente, el juez que entienda que los ingresos que percibe por la función que realiza no le permite suplir sus necesidades, lo que tiene es que renunciar y dedicarse al ejercicio liberal de la profesión. Entiendo que estas son situaciones que se están manejando de manera institucional y con niveles de responsabilidad. El Consejo del Poder Judicial, como máximo órgano de disciplina, suspendió a 3 de esos jueces. Está ahora en manos del Ministerio Público decidir si estas personas son sometidas a los rigores de un proceso penal de manera que respondan por sus hechos, y tengo entendido que el Procurador General de la Corte ya se ha pronunciado en ese sentido. Pero yo pienso que en medio de todo eso es importante nosotros valorar que estos han sido eventos que no han pasado desapercibidos a lo interno del Poder Judicial, que han provocado revuelo, indignación y rechazo. Entonces eso nos habla necesariamente de que dentro del sistema hay jueces íntegros, comprometidos y que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados, y prueba de ello es que ahora mismo nosotros estamos inmersos en lo que se ha llamado la cumbre judicial nacional, que ha sido una iniciativa que nace en el seno mismo del Poder Judicial y que busca precisamente identificar necesidades y elaborar propuestas tendentes a mejorar el servicio que se brinda dentro del sector justicia. Y en todas estas jornadas, porque hemos hecho mucho hincapié en que se entienda que esta cumbre ha conllevado a que todo el Poder Judicial entre en un proceso de reflexión acerca de cuáles han sido los avances, cuáles han sido los desafíos que tiene ese Poder Judicial de cara al establecimiento de un sistema de justicia eficiente, transparente e independiente. Y esta cumbre se ha ido desarrollando en varias etapas. Hay una primera etapa de consulta donde estamos haciendo el levantamiento de esas necesidades. Eso implica de los jueces que nos aboquemos, y de todos los servidores, no solamente de los jueces, de todos los servidores judiciales, que nos aboquemos a una reflexión plural, pero esa reflexión tiene que ser autocrítica, porque es la única forma de nosotros poder determinar cuáles son las necesidades y los problemas reales por los que atraviesa el Poder Judicial, y cuáles son entonces las soluciones tangibles que nosotros pudiéramos encontrar en ese sentido. Entonces yo pienso que con relación a esos casos que, reitero, son bochornosos para el Poder Judicial, se están haciendo los aprestos y debemos esperar a ver cuál es el desenlace. Bueno, maestra, usted... Solo quiero matizar algo, subrayo todo lo que ha dicho Isis. Okay. Solo algo que yo estoy seguro que ella está de acuerdo conmigo: no hay jueces honestos, ¿no? Los jueces son honestos. Ahora, que haya alguien dentro de esa colectividad que en algún momento tenga una conducta reprochable, eso es perseguido moral y ya vemos que judicialmente. Y tiene rechazo de sus propios compañeros. Cuando alguien es señalado en nuestra comunidad y hay rumores, nosotros también tenemos opinión de nuestros propios compañeros y se sienten un poco aislados y señalados y culpables. Entonces yo creo que las cosas no deben, porque hay algún fenómeno, algún hecho escandaloso en una colectividad de 675 jueces, creer que hay una comunidad que esa es su característica. Yo creo que no, los jueces son competentes. Gente como yo, por ejemplo, que es lo que hace la generalidad de los jueces, damos clases. Yo soy, dar clase en 2 universidades, en la Escuela de la Judicatura, más ser juez. Y ese es el tipo de vida que tenemos, ¿no? Partirse 4 para... Pero aún así llevamos una vida digna.
Por supuesto. Por lo tanto, no desesperada, sino equilibrada. Lo del lunes fue casi un ejercicio de una demostración de acupuntura social. Han puesto la aguja donde duele. Hay que esperar la respuesta y el diagnóstico y el pronóstico de qué le va a resolver la sociedad, el Estado en su conjunto. Bueno, estaremos mirando, supongo, esto es una actividad que todavía ustedes están en la fase previa a que se apruebe el presupuesto del próximo año, por eso lo del sentido oportuno. Claro. Y vamos a ver qué pasa. Agradecemos muchísimo a Isis Muñiz, oye, qué cosa la mía, Muñiz y Claudio Aníbal Medrano. Usted vino desde San Francisco de Macorís, usted trabaja acá en el Distrito Nacional. Para ambos que están en el ámbito penal, los jueces que son los que deciden nuestra libertad en muchos casos, deciden nuestro honor. O nuestra condena. Deciden quién tiene la propiedad, quién es culpable o inocente. Esas son cosas vitales en una sociedad. Agradecemos mucho que estén esta mañana con nosotros aquí en Enfoque Matinal. Nos vamos a ir a un cambio. Cuando regresemos tenemos más de nuestro contenido.